Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hoy, en nuestro segundo programa, ya estamos con un ramillete de flores, un buqué de flores que nos van a acompañar en esta oportunidad. Iniciamos de inmediato el saludo para la ex ministra de Educación, ex parlamentaria, la señora Mariana Elwin. Un gusto saludarla, bienvenida Frente a Frente. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy gentil, muy amable. Desde la octava región del país, a esta hora de la tarde también ya está conectada junto a nosotros Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5. Saludamos de inmediato a Susana Herrera, candidata a la constituyente. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Súper bien, muchas gracias, Wilfred. Contenta de estar aquí con ustedes. Agradecido por su presencia. Y desde Colombia, abogada, una mujer que ha estado ligada a los derechos humanos, a la asesoría, a la ayuda de las minorías, lo cual nos parece tremendamente importante. Erika Botero, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación, Wilfredo, y un saludo a todas las panelistas. Y por supuesto, saludamos de inmediato a nuestro analista internacional, el doctor André Grimba. ¿Cómo está, André? Frente a Frente. Hola Wilfredo, ¿cómo está? Buenas tardes a todos nuestros invitados y a todos quienes nos escuchan por Radio Universidad de Chile y los diferentes canales de las redes sociales. Vamos de inmediato, ¿les parece?, a escuchar el análisis semanal de nuestro doctor eminencia en nuestro país y en el campo internacional. André, atentamente escuchamos su análisis global de lo que tal vez hoy nos congrega. Efectivamente, va a ser un análisis más bien de lo que hoy nos congrega, más que de la actualidad internacional, que esperamos comentarla más in extenso la próxima semana. Chile se dará una nueva constitución. Una constitución fija las reglas de la distribución de poderes en el interior del Estado y en el interior de una nación, a la vez que define los derechos y los deberes de los ciudadanos. La Constitución no son las leyes, sino que las reglas que fijan el funcionamiento de la nación. La primera Constitución de la historia, mucho tiempo atrás, en la humanidad, fue redactada y aprobada por los caballeros ingleses que buscaban limitar el poder del rey en 1215. Se llamó la Carta Magna. A pesar de haberse constatado otras tentativas, las siguientes constituciones son la de Estados Unidos en 1787, precedida por la mención We the People, nosotros el pueblo, y la francesa, basada en la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, precedida también por una mención, Au nom du peuple de France, en el nombre del pueblo de Francia. Poco a poco los países se dotaron entonces de constitución, comenzando por Polonia en 1791, España en 1812, México en 1817, la Unión Soviética en 1818, Alemania en 1819, Italia en 1827, por citar las más conocidas. En Chile, la primera constitución data de 1818, modificada en 1822, no duró mucho, y luego en 1823, tras la abdicación de O'Higgins. La de 1833 se considera como la primera constitución oficial de la República de Chile, con 168 artículos, mucho más completa que las anteriores. Luego de varias reformas constitucionales, se aprobó la Constitución de 1925, vigente hasta el 11 de septiembre de 1973. Luego, el 11 de marzo del 81, se puso en aplicación la actual Constitución.
Fue reformada en varias ocasiones, destacándose las reformas promulgadas por el presidente Ricardo Lagos. Internacionalmente se destaca la Constitución francesa de 1958, promulgada por el presidente de Gaulle, y la española promulgada después de Franco, con el advenimiento de la monarquía, y también la del Reino de Marruecos en 2011, entre otras. Algunos casos dignos de señalar: la Constitución de la Unión Europea, redactada por representantes de cada uno de los estados que la componen y que luego fuera rechazada por los ciudadanos en el plebiscito de salida. Por consiguiente, la Unión Europea no tiene aún constitución. En estos últimos años hemos asistido a constituciones nuevas como la de Bolivia, que establece el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, y la de Venezuela del presidente Chávez, que declara la República Bolivariana. Importante es también la Constitución colombiana de 1991, que termina con el pacto entre Estado e Iglesia, puesto que la Iglesia tenía poderes dentro del Estado que los pierde en esta Constitución. El caso de Chile es un caso único en el mundo, puesto que el presidente que llamó a plebiscitar por una nueva Constitución forma parte de una coalición política más bien favorable a la actual Constitución. Por consiguiente, se considera que la coalición gubernamental perdió masivamente el plebiscito de entrada. Luego, dada la actual tasa de apoyo que tiene el actual gobierno y que cada día va disminuyendo, es muy probable que la convención constituyente resulte en una marcada mayoría de candidatos de oposición, lo que podría resultar en una nueva constitución más bien redactada por la oposición, caso único en la historia de la humanidad. Finalmente, y como aporte al debate, quisiera destacar un par de puntos de los que nadie habla, y me gustaría que lo habláramos. La actual Constitución considera causales para la pérdida de la nacionalidad chilena, caso único en el mundo también, puesto que la nacionalidad es inherente al individuo y no una cualidad condicionada. Son temas que debiéramos conversar. Por otra parte, la Constitución chilena priva del derecho, la actual, priva del derecho a voto a quienes hayan tenido una condena penal, lo que también es único en el mundo, ya que el derecho a voto es, en todas partes, universal y no se pierde. Finalmente, la Constitución actual designa a los padres como responsables de la educación de los hijos, lo que sin duda nos ha llevado a tener uno de los peores sistemas de educación de los países de la OCDE, que se constata, entre otras cosas, por la incapacidad de desarrollar investigación científica como para diseñar vacunas, por ejemplo. Muchas gracias, André. Un análisis para comentar, para analizar, un punto de vista muy válido. Y quiero consignar un par de consideraciones para ya entrar en materia. Será la primera constitución paritaria en nuestro país, y si me equivoco, André me puede ratificar o rectificar, en el mundo. Estará compuesta por 155 constituyentes. Pregunto a la señora Mariana, a Susana, a Erika y al mismo André, esta nueva constitución se debe al acuerdo de la gran mayoría de sectores políticos, de diferentes sectores políticos, pero también se debe y tiene como su base el estallido social del mes de octubre. Señora Mariana. Hola, bueno, gusto de saludarlos a cada uno y cada una. Encantada de poder comentar aquí un tema tan importante, aunque ha estado postergado por la pandemia, pero que al final es el hito más relevante de la historia de Chile, pensando en los próximos 30, 40 años.
Yo creo que la Constitución ha ido, o sea, nació con una ilegitimidad de origen, porque nació en dictadura. Y fue plebiscitada, pero fue plebiscitada en un acto electoral que fue completamente sin ninguna libertad. Y yo participé, soy aquí una persona que me tocó participar en ese plebiscito del 80. Y sin embargo, bueno, esta Constitución de alguna manera fue el instrumento que usó la oposición democrática para derrotar a Pinochet, cuando los otros instrumentos no habían dado fruto. Hubo muchos años de luchas sociales, de movimientos sociales, de movilización, incluso también de uso de la violencia, como por ejemplo el intento de asesinato a Pinochet el año 86, y sin embargo lo que todos los años esperábamos que Pinochet cayera, Pinochet no cayó. Y no cayó porque tenía el control de las Fuerzas Armadas. Y es muy difícil que un régimen caiga, un régimen dictatorial caiga, cuando, aunque el pueblo esté en contra, las Fuerzas Armadas lo sustentan. Y el caso de Venezuela creo que es similar. Y en ese contexto, la oposición, no porque le gustara, no porque encontrara que esto era una salida muy positiva, era lo que último queríamos, porque se convocaba a elecciones libres, se convocaba, y no a llegar al plebiscito. Y sin embargo, decidió participar en el plebiscito y derrotar a Pinochet en sus propias reglas del juego. Y la verdad es que eso significó que Pinochet fuera comandante en jefe del ejército, que después fuera senador designado por varios años, y una serie de restricciones, por cierto, a la naciente democracia. Pero también significó restablecer la democracia en Chile. Y estos 30 años han sido 30 años de democracia. Uno podrá estar de acuerdo cuánto se hizo, cuánto no se hizo, pero fueron 30 años de democracia. Y también yo creo que la Constitución durante un tiempo no fue un tema. Y no solo porque estuviera Pinochet. Había minorías que para esas minorías siempre fue un tema, que se opusieron a participar en el plebiscito y sin embargo votaron en el plebiscito al final. Sin embargo, no era el tema era mucho más el derrotar la pobreza, cómo mejorar la educación, en fin. Y yo creo que en estos 30 años se avanzó muchísimo, hasta que las instituciones empezaron a deteriorarse, se cambió un mal sistema electoral que ya deterioró el sistema político, porque los partidos elegían por su cuenta antes que la gente eligiera con el sistema binominal a sus representantes, y se cambió por un sistema proporcional que en definitiva ha resultado también de una tremenda atomización. Y lo que tenemos hoy día es un presidencialismo muy fuerte, que curiosamente, y no es primera vez que nos pasa, también pasó con la Constitución del 33, está terminando en un parlamentarismo de facto y con instituciones que no son reconocidas por la autoridad. Y a mí me parece que la crisis del 18 de octubre, y con esto termino, perdón lo largo, la crisis del 18 de octubre manifestó un descontento muy variado, pero básicamente ese descontento tiene que ver con que muchas expectativas de las personas estaban sin resolverse por un grave problema de gobernabilidad. Nosotros llevamos muchos años con gobiernos de minoría y con falta de cooperación entre el Congreso Nacional y el poder presidencial. Y creo que detonó este cauce me permite, democrático para poder encauzar este malestar.
Susana, comparte la opinión, el análisis histórico desde el 73 a la fecha. Y bueno, desde una perspectiva desde la política institucionalizada, yo creo que sí. Ahora, yo creo que no hay que olvidar cómo surge este proceso ahora, digamos, también. Si es cierto que hemos avanzado en varias cosas, yo creo que fueron las desigualdades lo que abrió este estallido social como esta olla de ebullición, ¿no es cierto?, que ya no daba más, por un lado. Y por otro lado, en los últimos 10 años se había iniciado también una revuelta social de movimientos donde yo también participé, donde veníamos manifestándonos por más de una década de estudiantes, movimientos también ambientalistas, ¿verdad? Movimientos feministas, los movimientos, en nuestro caso, como regionalistas, como gente de provincia, movimientos territoriales, pueblos lasquenches en nuestras localidades, pescadores, salían las mujeres mariscadoras. En el fondo se generó una suerte de suceso de movilizaciones autoconvocadas fuera de los partidos políticos. Más bien con banderas territoriales, mapuches, con pancartas de todo tipo, con grafitis en las calles, una expresión territorial muy fuerte, con demandas que eran dispersas, pero que tenían una unidad en el fondo de una especie de movimiento más ciudadano, ¿verdad? ¿La gente dejó de ser escuchada o dejó de ser representada? Yo creo que dejó de ser representada porque no era escuchada y no era atendida, en el fondo, problemas concretos, ¿sabes? Y yo creo que ese proceso se canalizó ahora en un proceso institucionalizado, que es este proceso constitucional, ¿verdad? Pero que todavía su legitimidad está cuestionada y está en paréntesis, hay una expectativa, ¿no es cierto?, ciudadana, y yo creo que tendríamos un gran problema si nosotros no recogemos esto, porque todo esto que estaba detrás de este estallido social y detrás de la revuelta, realmente hay una deslegitimización institucional, y yo creo que hay una crisis política chilena, pero también global, y creo que hay que hacerse cargo de esto, y esta convención constitucional, por lo menos desde mi perspectiva, de los grupos independientes, ¿no?, de los grupos que de alguna manera ahora exigimos participar, y a pesar de que hemos sido bastante marginados en muchos aspectos y se ha sido muy difícil, nosotros igual somos parte del resultado de esa ciudadanía que en el fondo queremos convertir este proceso institucionalizado en algo más legitimizado a través de una participación ciudadana. Gracias. Saludamos y la integramos también a este diálogo, a este frente a frente, a Erika Otero. Ella es colombiana, asesora de Derechos Humanos Sin Fronteras, abogada por experiencia y conocimiento en administración pública, gobierno y desarrollo, con técnicas de la defensa de derechos étnicos y territoriales de minorías étnicas en el marco de la aplicación de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Erika, ¿cuál es la visión más global? Porque si bien es cierto, tenemos una visión en estos momentos histórico de lo que ha dicho Mariana, lo que ha dicho Susana. ¿Cuál es la visión más bien de esta parte del continente? Ok, muchísimas gracias por invitarme. Si bien es cierto, las constituciones recogen el modelo de país que queremos tener. Esto es muy importante porque a veces confundimos la Constitución con un catálogo legislativo y no es así. La Constitución es el marco, es cómo queremos un país y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué clase de país queremos? Y este modelo debe recoger nuestros valores, debe recoger incluso la situación económica en la que se mueve el país, qué tipo de economía quiere tener, qué tipo de instituciones quieren tener. Y esto pues obviamente cambia con el tiempo. Por ejemplo, el medio ambiente antes no era un tema prioritario para ningún país. Hoy en día es fundamental porque está en juego la supervivencia de la especie y así podemos poner muchísimos ejemplos. Pero lo que sí es generalizado es que muchas veces los países, los estados no alcanzan a afectar o a tomar en cuenta estos cambios y estas necesidades que el pueblo va teniendo
Y entonces encontramos que en América Latina hay unas generalidades. Si bien es cierto, los procesos constitucionales se van dando por razones distintas, tienen una generalidad. En América Latina se dan, ya sea por el tránsito a democracia o por corrupción generalizada. Si tú miras los procesos constitucionales en América Latina, se dan a partir de unas instituciones tan poco legítimas, tan llenas de corrupción, que los movimientos sociales y el pueblo ejercen tal nivel de presión que es necesario convocar a una constituyente. Entonces, los movimientos sociales sí han tenido una directa incidencia en los procesos constituyentes en América Latina. Si bien es cierto, varían, por ejemplo, en algunos se dan a partir de que caen presidentes, de que son tan ilegítimos que caen presidentes. En mi país, por ejemplo, se da en el contexto de desmovilización de un grupo subversivo, además de todos los anteriores, corrupción, narcotráfico, y que se fueron empoderando los movimientos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil, que van también transmitiendo estas nuevas necesidades o estos nuevos derechos, estas nuevas corrientes filosóficas que no se ven plasmadas en una constitución y que entonces a veces las reformas legislativas no son suficientes para abarcar y para poder engranar todas las normas para que se vean, digamos, materializados los derechos. ¿Sí? Hacemos un pequeño paréntesis, un paréntesis musical, y estamos de regreso ya para entrar en materia con propuestas, con ideas, la que ustedes en este momento están representando, tanto a Mariana Elwin como a Susana Herrera. Vamos con ese tema musical y ya estamos de regreso. Continuamos con Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Todos los sábados, 19 horas, 7 de la tarde. Hoy, proceso constituyente. Tenemos a dos candidatas a este proceso, la señora Mariana Elwin y Susana Herrera. Propuestas. Tal vez son muchas. Me encantaría que en 2 minutos Mariana Elwin nos diera a conocer propuestas para esta nueva constitución. A ver, yo creo que nosotros tenemos que distribuir de una manera distinta el poder. O sea, hoy día tenemos poder muy concentrado, por ejemplo, en el presidente de la República, por ejemplo, en Santiago, por ejemplo, en los hombres, por ejemplo, en las personas que no pertenecen a los pueblos indígenas. La descentralización territorial es algo que no hemos sido capaces de hacer bien en democracia, y antes tampoco. Y yo creo que la única manera de que la gente se sienta escuchada y se sienta participando es que pueda participar y que pueda tener instancias en las cuales sean más cercanas a su realidad, como las instancias locales, como plebiscitos nacionales, cauce para la participación. Entonces, yo esto lo englobo como una sola cosa, porque creo que tenemos que distribuir mejor el poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y no sé si un sistema semipresidencial o un presidencial atenuado. Pero también creo que tenemos que distribuir, incluir a los pueblos indígenas, que han estado excluidos. Y desde los 90 que hay una reforma constitucional para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y todavía no se logra. Entonces, no es solo reconocimiento constitucional, ahora van a participar en la Asamblea Constitucional. Por lo tanto, tendrán que tener participación también en el reconocimiento a su etnia, a su cultura, en distintas instancias y entre ellas en el Parlamento. Por lo tanto, la inclusión de las mujeres, o sea, las mujeres estamos excluidas de las instancias de poder. Y la verdad que es muy difícil, tanto en las instancias de poder político como en las instancias de poder económico. Por lo tanto, para mí,
ese es el tema principal. ¿Y por qué es el tema principal? Porque yo creo que los derechos sociales que queramos garantizar no van a ser posibles de garantizarse si no tenemos una institucionalidad democrática amplia y fuerte. Por eso creo que el sistema político y la descentralización es lo principal de la próxima Constitución. Susana, ¿cuáles son sus puntos? Los que tal vez ha recopilado reuniéndose con tanta gente allá en la 8ª región del país. Bueno, yo creo que yo hablo de 3 ejes principales, pero por sobre primero un entendimiento nuevo. Este es un proceso nuevo, como lo reconocemos nosotros y se reconoce en el mundo por sus características de paridad, ¿no es cierto?, y de participación ciudadana. Yo creo que eso nos abre la oportunidad de establecer una innegable, digamos, atención, ¿no es cierto?, a las injusticias y las desigualdades, y restituir la institucionalidad política con una legitimidad de confianza, pero cambiar el lugar de donde esto se construye. Creo que es momento de establecer un nuevo orden social, ¿verdad?, político, mental, que sea inclusivo, como decía Mariana también, donde nadie quede afuera, con una perspectiva de género, sin privilegios, con diálogo, escuchando, caminando de la mano con aquellos que fueron excluidos, los diversos, ¿no?, caminar con el otro, pero a un mismo nivel. O sea, escribir una constitución, yo le digo, de un nuevo futuro, de un nuevo Chile, un país, un Chile horizontal. Eso primero. Y en ese Chile horizontal, yo casi doy vuelta al mapa, ¿no es cierto?, y lo pongo en esta relación de este nuevo lugar sociopolítico, donde relacionamos para mí 3 principales dimensiones en esta horizontalidad, ¿no?, para hacernos cargo de estas desigualdades y que ordenan el poder de nuestra sociedad para poder corregir esto y contribuir, digamos, a una política de transformación social. La primera es la horizontalidad de derechos que permiten una dignidad a las personas, o sea, la garantía de los derechos sociales, los derechos, ¿no es cierto?, individuales y los derechos colectivos, la autodeterminación de los pueblos originarios. Y en ese sentido, definir un Estado, en esta horizontalidad, un Estado de bienestar plurinacional que garantice el derecho a la educación, la salud, ¿verdad?, las pensiones, el hábitat sano, para salir de esos campamentos y de las tomas que aquí en Concepción tenemos muchísimo. La perspectiva de género y otras implicancias, todo lo que tenga que ver en el fondo con el reconocimiento, ¿verdad?, con los derechos, el tema del agua, ¿no es cierto?, esos esenciales. El segundo, la horizontalidad de Chile es la equidad territorial, para reducir esas desigualdades que se producen en los territorios, ¿no es cierto? Estas desigualdades que se complementan con las desigualdades sociales que ocurren en este territorio, que es territorio y es maritorio. Yo hablo también de reconocer ese territorio diverso que incluye el mar, incluye la costa y incluye el área marítima, que es 4,5 veces más grande que el área terrestre y que no está reconocida. Y eso es algo que quiero incorporar, esa raíz costera, ese país, ese reconocimiento de los vínculos que tiene con el mar. Pero también estas relaciones horizontales están las relaciones rurales y urbanas, o sea, la interconexión entre estos dos mundos que hoy día no están, se vive como lo rural, como lo desgregado, lo residual, y entonces que tenemos que empezar a pensar en esta interdependencia, y eso es la horizontalidad territorial. Y la tercera, que es la dimensión socioambiental, que se integra también a esta horizontalidad, hablando de una constitución más bien, ¿no es cierto?, ecológica, con estos nuevos valores, como decía Erika, que antes no estaban considerados, donde debemos hacer que el Estado y los ciudadanos protejamos la naturaleza, los territorios y los maritorios en todos sus ciclos de vida. Y eso es una perspectiva nueva, digamos, que también incluye a lo mejor la visión, la cosmovisión de los pueblos originarios, en este reconocimiento de los maritorios, en este reconocimiento de una naturaleza que debe ser garantizada como una base del desarrollo también de Chile, más allá de la subsistencia. Y ahí hablamos de un territorio horizontal que se organiza Chile también a lo mejor a partir de las cuencas del territorio y del maritorio, para una justicia, yo llamo, intra e intergeneracional, para un bienestar y la subsistencia en el futuro. Y esto creo que podríamos también así ya eliminar estas zonas de sacrificio, ¿verdad?
Y eso serían quizás los tres principales ejes que luego podríamos profundizar en alguno de ellos. Y justamente es el tema que quiero que André y Erika nos puedan hacer un pequeño análisis de estos planteamientos. Pero ustedes saben que estamos en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, a través de redes sociales también nos pueden escuchar, tal como nos escuchan a esta hora de la tarde. Y me permito rápidamente saludar a los auditores que ya hemos tenido y que siguen y van a seguir en el tiempo, a nuestros amigos ahí en Perú, en Francia, en España, y en diferentes lugares del mundo, y por supuesto para todos los auditores acá en nuestro país. Vamos a hacer un alto paréntesis comerciales y ya estamos de regreso con Frente a Frente. Continuamos, señoras y señores, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5, Frente a Frente. Así es, Mariana Elwin, frente a nuestra invitada desde la 8ª región del país, Susana Herrera, y nuestra invitada especial en esta oportunidad, Erika Botero. Erika, ¿has escuchado las propuestas de ambas candidatas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué similitud hay en lo que tú has visto en los otros países de Latinoamérica? Muchísimas. En los momentos históricos, de hecho, las constituciones han dado respuesta a estas demandas, que son de alguna manera muy similares con lo que ahora vive Chile. De hecho, Chile, Surinam y Paraguay son los únicos países que no han reconocido explícitamente a los pueblos indígenas en su constitución como ese reconocimiento de la pluralidad. Y la constitución es una gran oportunidad de hacerlo. Tomando las propuestas de mis dos compañeras, podríamos hablar de dos puntos. Uno, del territorio. ¿Cómo me relaciono yo con el territorio? Y cómo, como nación, como Estado, como país, vamos a administrar ese territorio, ¿sí? Físicamente, ¿cómo va a ser este relacionamiento? ¿Cómo va a ser el privilegio económico frente al ambiental? ¿Cómo van a ser los procedimientos? Esto como del espacio físico. Y la segunda parte que yo podría aquí comentar es quiénes habitan ese territorio, cómo somos quienes habitamos ese territorio. Y en este caso no es solamente reconocer que existen, sino reconocer con respeto a la diferencia. En Colombia, por ejemplo, hasta antes de la Constitución, los pueblos indígenas tenían derechos limitados, derechos incompletos, ¿sí? Eran considerados incapaces ante la ley. Y a partir de la Constitución del 91 se dio el reconocimiento, pero además el reconocimiento de la diferencia, no solo de su existencia. Entonces las lenguas fueron lenguas oficiales en su territorio, se dio también el reconocimiento a la jurisdicción especial indígena, pero además también se incorporó de manera precisa y explícita, digamos, las categorías y protección al territorio con carácter especial. Pero me detengo aquí porque todo esto de manera transversal pasa por el tema de los tratados internacionales, convenios y tratados que tenga, digamos, Chile, que haga parte, porque en Colombia, después del debate, después de ensayo, error, la Corte Constitucional pues aclaró el rango que estos tratados tenían a nivel constitucional. Entonces, también esa adecuación de Estado que se vaya a hacer tiene también que tener en cuenta qué tratados y qué convenios, digamos, Chile va a incorporar en su ordenamiento, porque estos también tienen unos compromisos que el Estado chileno pues debe cumplir. Entonces, también hay que tomarlos en cuenta en la elaboración de ese diseño de Estado o ese diseño institucional que se va a hacer en la Constitución. Y hay un tema no menor, derechos humanos. ¿Son globales? ¿Son continentales? ¿Afectan solo a un país, a un solo sector? Lo dejamos para un instante más. Vamos a tomar contacto con Camila. Me parece que ya está en línea, Camila. Es la que está encargada de las redes sociales de nuestra producción, de nuestro programa. Y seguramente ya hay preguntas a través de nuestros auditores. Camila, ¿ya estamos en contacto? Sí, así es, Wilfredo.
Camila Gracias. Araya, buenas tardes. Buenas tardes, Wilfredo. Bienvenidas todas. Me encanta este programa, liderado por mujeres, un frente a frente, mujeres, maravilloso. Bueno, también los invito a todos los auditores, a ustedes también, a que sigan Frente a Frente TV en Facebook y así poder revisar los programas anteriores y también realizar sus consultas a través de nuestras redes sociales. Bueno, y les comento, aparte de este tema que también está muy interesante con Wilfredo y su invitada, pero mencionando que el 23 de enero el Servicio Electoral informó de 1.463 candidaturas declaradas para elegir 155. Igual no es una cifra menor. En las candidaturas inscritas, la mayoría son independientes, pero que claramente corren desventajas frente a los partidos ya políticos. Claro. Exacto, y las desventajas se pueden ver incluso en la franja electoral, los tiempos que tienen cada uno, y en distintos tipos de relaciones. ¿Qué posibilidades reales tienen independientes y las mujeres candidatas para ser electas? Y de ellas a ellos, ¿cuántos llegarían a participar en la relación a esta nueva constitución? Mariana. Bueno, estamos los independientes en desventaja. Ahora, yo fui militante muchos años, pero soy independiente hace 3 o 4 años atrás. Y voy en una lista de independientes, somos 7 en la lista, y sin embargo las posibilidades de las listas de los partidos son mucho más grandes, porque por una parte tienen más recursos, tienen tiempos en la franja, y por otra parte tienen sistemas que permiten traspasar los votos de mejor manera. Entonces, esta desigualdad, señora Mariana, esta desigualdad que hay. Es una si formo parte de un partido político, bueno, llevo mucha opción. Soy independiente y me va a costar mucho más. Yo creo que es inconstitucional. ¿Se puede incorporar en la futura constitución algún creo aspecto en relación a esto? Sí, yo creo, o sea, hoy día la ley establece que los partidos políticos no tienen una prioridad sobre sobre los candidatos independientes. Sin embargo, en la práctica eso no es así. Entonces, nosotros tuvimos que juntar firmas para ser candidatos, muchas firmas, tuvimos que juntar plata, o sea, de verdad que es una cancha completamente dispareja. Y yo lamentablemente creo que no vamos a salir, probablemente, no sé qué irá a pasar conmigo, estamos tratando, y estamos haciendo toda la fuerza del mundo, pero lo único que nos favorece es que somos mujeres, que a lo mejor eso por la paridad nos pueda favorecer, pero el resto, la situación de los independientes es muy difícil. Andrés, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, quería abordar más bien esto desde el lado de lo mío, de lo internacional, pero la verdad es que yo personalmente me quedé bastante choqueado con las listas de partidos políticos, lo digo en un segundo, porque yo junto a millones de otros dijimos que no queríamos parlamentarios en la Convención Constitucional y entiendo que no fue considerada mi opinión, que fue mayoritaria y muy mayoritaria. O sea, me hubiera gustado en un mundo de sueños que en cada comuna se presentara quien quisiera y vamos y votamos por nuestro representante a la Constitucional, pero esta no es hora de sueños y es más bien hora de realidades. Y quiero compartir realmente con Mariana su punto de vista sobre el presidencialismo en Chile y lo quiero ver desde mi punto de vista, que el comentario o el análisis internacional. Hay 2 tratados que han ocurrido en este gobierno que Chile no firmó. Es el Tratado de Marrakech sobre la inmigración ordenada y el Tratado de Escazú sobre el medio ambiente. ¿Y quién decidió no firmar? El presidente de la República, o sea, es una potestad única del presidente. De hecho, a Marrakech
y lo tengo bastante claro, alcanzaron a llegar los firmantes, porque no va el presidente a firmar, él le da poder a parlamentarios. Alcanzaron a llegar a Marrakech. Estaban durmiendo en Marrakech y les llegó la orden vía WhatsApp o no sé, que Chile no firma. Y se tuvieron que volver. O sea, pagamos incluso 3 pasajes a Marrakech a parlamentarios que iban con el poder de firmar, y les llegó la orden del presidente que Chile se retiraba del tratado. No me preguntaron, no le preguntaron a mis representantes. Entonces creo que a nivel internacional la participación en tratados internacionales debiera estudiarse aquí en esta nueva constitución y de alguna manera crear un mecanismo que sea más amplio para decidir con quién y a dónde firma Chile. El último tratado que nuestro presidente firmó es del Pacífico, no ha pasado todavía al Congreso. Espero que no pase porque creo que no es el momento. Yo creo que tenemos otras cosas que ver, pero creo que en lo que es la firma de tratados debiera verse. Y segundo, repito mi pregunta inicial a las dos candidatas, ¿es correcta el artículo constitucional que dice que uno puede echar del club a alguien? O sea, que se puede perder la nacionalidad chilena por 3 causales. ¿Estamos de acuerdo o lo vamos a borrar eso? Porque cuando uno entra al club por nacimiento, yo creo que no se le puede echar a alguien del club, sea cual sea la causal. Aunque lo encerremos a cadena perpetua, si hizo algo malo, pero no lo podemos echar del club. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que eso es un resabio también de la dictadura, que se le quitaba la nacionalidad a los chilenos. Así es. Entonces, yo creo que eso, yo le agradezco que lo haya planteado porque no me había fijado en el tema, pero es completamente aberrante. Yo creo, es una palabra dura, pero no corresponde. Susana. No, sin duda, o sea, yo viví mucho tiempo en el extranjero, he visto las necesidades de muchos chilenos de participar también en las decisiones políticas de Chile que no han podido por mucho tiempo. Y por otro lado, hay muchos extranjeros acá que tampoco han sido reconocidas, como en este caso, para participar de la Constitución, ¿verdad? Residentes que han estado acá bastante tiempo. Y negarle o sea, Chile tiene una relación internacional con inmigrantes, con emigrantes que está absolutamente desactualizada y que obviamente hay que revisar y hay que actualizarla y hay que ponerla a los estándares internacionales, como tantas cosas que tenemos que hacer, de ponernos al día con esas cosas. Son los temas nuevos, como decías tú, porque la migración es un tema que llegó para quedarse. Después también los temas de medio ambiente, los temas de las nuevas tecnologías y su impacto entonces, es lo que hay que poner al día. Me tomo la palabra con permiso de Wilfredo, tomando en cuenta esto. Comentarios que quiero hacer. Para esta nueva constitución, yo primero me devuelvo un poquito al tema de la participación. ¿Sí? Esta nueva constitución debe abordar cómo va a ser la participación ciudadana, no solo porque es una necesidad que el pueblo demanda, sino también porque hace parte de los ODS, ¿sí? Y Chile debe apuntar a que todas sus decisiones logren estos objetivos. Y estos objetivos yo llamo la atención que hay que revisarlos y todas las actuaciones deben ir encaminadas a esos ODS. Y hay ODS específicamente con el tema de la participación ciudadana. Entonces yo pensaría que no es tan opcional, sino que es un tema que está en la agenda internacional y que Chile debe abordar. En cuanto a la proliferación de partidos, pues aquí una nota al pie. En el caso colombiano, Colombia tenía 2 partidos y no podía tener más, esto a partir históricamente. De hecho, había un pacto para gobernar de manera alternada, pero no existía ningún otro tipo de representación ciudadana.
la Constitución, este fue uno de los grandes cambios que permitió que organizarse políticamente, y en ese primer año hubo más de 70 partidos. ¿Sí? Entonces la necesidad surgió fue de reglamentar justamente cómo hacer partidos. Entonces, esto era una nota al pie. Pero lo otro que quería decir es que el tema, a veces uno tiene que ser pragmático a la hora de elaborar constituciones, porque aquí van a haber muchísimos intereses representados, y esa es la idea, que la Constitución pueda representar todos los sectores para que sea legítima y para que sea funcional, ¿sí? Entonces, a veces es necesario decir que representar y disminuir estas brechas de desigualdad es muy rentable, ¿sí? Se dice que por cada peso que yo invierta, por ejemplo, en disminuir la desigualdad de género, en el tema de la mujer, eso me retorna en $5, ¿sí? En $5, perdón, invierto $1 y me retorna en $5. Y así hay un montón, digamos, de estudios que dicen qué tan rentable es invertir en disminuir estas brechas de desigualdad, lo cual se ve representado en un país mucho más competitivo, ¿sí? En mejorar la calidad de vida y la competitividad del país. Entonces, eso a tener en cuenta, más cuando estamos en un contexto de pandemia. La pandemia ha golpeado a la mujer de una manera, digamos, muchísimo peor que al hombre. Y la pandemia lo que hizo fue desnudar y evidenciar la debilidad de los sistemas, no solo en Chile, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, ¿sí? Por ejemplo, el 70% de las mujeres se vieron afectadas, las mujeres en su hogar, porque o disminuyeron los ingresos para comida, para sostener los gastos del hogar, o ya sea porque desaparecieron del todo. No hay ingresos hoy, no solo en Chile, esto es un tema global. Las mujeres en tiempo de trabajo se les vio incrementado en un 39% por las clases virtuales. Están invirtiendo un 39% más de su tiempo de trabajo en el tema de la virtualidad. Los países van a quedar golpeados económica, política y socialmente en el tema de la pandemia, no solo Chile. Entonces, este tema, cuando la mujer está más golpeada, cuando los modelos, digamos, no respondieron a esto, y no solo en Chile, sino en el mundo, unos en mayor o menor medida, pues es necesario también responder a esta, digamos, a esta develación que hizo la pandemia y recordar que es rentable, necesario, que todos estos grupos, que a mí no me gusta llamar minorías, sino que estos grupos que requieren especial protección, como dicen en mi tierra, es buen negocio, ¿sí? Disminuir las brechas de desigualdad, porque a la corta lo que hacen es favorecer la competitividad de un país. La desigualdad, recuperar la dignidad de situaciones que están ocurriendo. De hecho, estos últimos días hemos visto, y en el último tiempo, Susana, tú como de la 8ª región del país, porque siempre hablamos de Santiago, siempre hablamos de la región metropolitana, todo sucede en Santiago, pero Concepción es parte de nuestro país, importante, por lo demás, por su población, por todo su engranaje económico, social, cultural. ¿Me escuchas? Sí. Ah, pero ¿me vas a hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Ah, sí. Te hacía toda esta narración, pensando que todo se centraliza en Santiago. Hoy las regiones tienen esta gran opción y gran posibilidad de demostrar una realidad y de estipulada en beneficio de poblaciones que están fuera de este límite regional de Santiago. O sea, sin duda, yo creo que vamos a hacer, las regiones vamos a ser mayoría frente a las desigualdades de Santiago, así que prepárense para la convención constituyente porque segura la descentralización va a llegar, ¿no? Y va a llegar muy fuerte. La descentralización, lo plurinacional, ¿no es cierto? De repente algunas tendencias más regionalistas, en fin, la inclusión de todos los sectores y territorios que no se sienten representados. Entonces, claramente eso va a estar dentro quizás de una constitución que establezca principios, nuevos principios que con un rango constitucional que sean exigibles a cualquier gobierno que venga, ¿no? A cualquier gobierno de turno.
Ahora, lo que decía Erika respecto a la participación, yo creo que obviamente se va a exigir hoy día una nueva democracia, un nuevo modelo de representatividad, de legitimidad, porque esa representación genera también una corresponsabilidad. Todo el mundo quiere sentirse oído, quiere sentirse escuchado y quiere sentirse representado en esta nueva Carta Magna, que de alguna manera va a definir lo que los chilenos quieren hacer de su país, ¿no? Y eso van a tener que, para que lo podamos hacer cuerpo, vamos a tener que tener esa representatividad y esa participación y desarrollar nuevos organismos e instrumentos que garanticen esa participación en todos los niveles, ¿verdad? A nivel, digamos, nacional, regional, provincial, local, pero también en los distintos niveles de las mujeres, los pueblos originarios, las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Eso sin duda va a tener que ocurrir. Y también eso nos va a permitir abordar temáticas ambientales que no afectan a los territorios de igual manera, ¿no? Y que por eso tenemos zonas de sacrificio. Y yo creo que va a haber toda una reestructuración territorial con estrategias nuevas de descentralización que permitan un desarrollo territorial distinto, nuevo, moderno, ¿verdad? A merced del tiempo, es 1 hora de programa. Quisiéramos 2, 3 y 4 horas para conversar esto y muchos otros temas. 60 segundos, 1 minuto. Señora Mariana, ¿por qué, en su calidad independiente, la gente debería apoyar sus propuestas para llegar a ser constituyente? Mire, hay muchas propuestas, hay muchas personas, yo no me siento superior a otros, pero creo que represento una experiencia de vida larga. He estado en los tiempos buenos y he estado en los tiempos malos. Creo que también represento una convicción democrática muy profunda. O sea, para mí es muy esencial la democracia porque vivimos la dictadura y los que la vivimos sabemos lo importante que es cuidarla. Y también el sentir que este país es de todos. ¿Ah? Mi padre dijo, Chile es uno solo. ¿Ah? Y yo creo que eso, en la diversidad, en la heterogeneidad de hoy día, las diferencias no pueden ser fuente ni de desigualdad, ni de abuso, ni de violencia. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos y tener una constitución que nos una va a permitir que nosotros podamos mirar el futuro con confianza. Muchas gracias. Susana, su minuto. Bueno, controlado, ¿eh? Bueno, yo creo que soy el resultado de mujer de región, ¿no es cierto? Represento un poco la ciudadanía que demandó el apruebo de este 80% que exigimos participar y que represento esta horizontalidad, esta forma de caminar el territorio a través de la experiencia que he llevado con todas las organizaciones, muchas de las cuales he formado y muchas de las cuales he sido parte, y que recoge ese sentir, yo creo, de una nueva representatividad ciudadana de los independientes, que buscamos ser parte de este nuevo orden, con una nueva justicia, con derechos sociales más modernos también, y que seamos escuchados y que queremos ser parte de esta gran diversidad que hoy día nos convoca, donde no nos representamos a nosotros, sino representamos a esta ciudadanía que salió, a estos miles de chilenos que salimos a las calles en búsqueda de exigir un nuevo contrato para Chile. Andrés, siempre aprendemos de las mujeres todos los días, ¿no? Está muteado, Andrés. Está muteado, Andrés, ¿no? Sí, ahí está. Sí, muchas gracias. Por supuesto que aprendemos de las mujeres y como no queda mucho tiempo y no soy candidato, quiero simplemente saludar con mucho cariño a nuestras invitadas y desearles que tengan todo el éxito que merecen cuando sean estas elecciones. Gracias. Erika, me quedan 30 segundos, Erika. Erika, 30 segundos, por favor. Los 30 segundos los quiero ocupar en llamar la atención que el proceso constituyente no termina con su promulgación, sino que el proceso legislativo posterior es una gran responsabilidad a la cual tenemos que estar ahí, súper pendientes.
Independiente del Biobío, Susana Herrera, distrito 20. La señora Mariana Elwin, distrito 11. La parte oriente. Sí. Erika, muchas gracias por tu tiempo. Camila, muchas gracias. André, como es habitual, siempre nos deja ahí tarea para la casa, para seguir analizando su análisis global. Muchas gracias. A ustedes, gentiles, Gracias a ustedes. amables. Si tuviese la oportunidad, un buqué de flores para cada una de ustedes a nombre de toda la producción. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. María. Un abrazo para ti. Ya. Gentil. con gusto. Y para nuestros auditores, si Dios lo permite, el próximo sábado, 19 horas, 7 de la tarde, acá, en su radio Universidad de Chile 102.5, frecuencia modulada. No lo olvide, siempre frente a frente. Gracias.